Hola, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos en Territorio en Disputa, cuarta entrega de este ciclo. Hoy vamos a hablar con Eric Calcaño, sociólogo, político, ex diputado, ex senador, ex embajador de la Argentina en Francia, columnista del diario Tiempo Argentino y, bueno, yo lo definiría como un integrante más del pensamiento nacional. Y vamos a abordar, por supuesto, lo que venimos trabajando, que es esta reconfiguración del mapa mundial, de lo que está pasando entre Estados Unidos, China, las diversas guerras, cómo repercute esto en Latinoamérica y cómo repercute particularmente en la Argentina. Y como cierre, apelaremos a su condición de sociólogo para que nos dé una mirada de lo que observa en esta situación de la Argentina y su interdependencia con el mundo. Ya venimos. Hola Eric, gracias por visitarnos en Territorio en Disputa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, al contrario, muy enriquecido por tu presencia. Te seguimos en tus columnas habituales dominicales de Tiempo Argentino, muy interesantes. La última, por cierto, ya lo vamos a tocar al tema, te referías a este congreso, ya podríamos decir casi de fachas, ¿no? Que se juntaron en Washington, además con mucha reminiscencia, con nombres que vos decías. Esa internacional oscura, ¿no? Sí, ¿no? Andan buscando debajo de la alfombra. Pero bueno, ahora lo vamos a referir. Lo que queríamos hacer es un poco el introito que venimos haciendo desde que este es el cuarto programa de Territorio en Disputa. Venimos haciendo desde el primer invitado, que es, bueno, nosotros consideramos, por eso es el título del programa, que hay una reconfiguración mundial muy profunda. El mundo de la Guerra Fría, por supuesto, terminó, el de los consensos de Washington también, el mundo monopolar lo mismo, y hoy es una redefinición que tiene un actor clave que es la China. Hay que recordar que la China en la década del 90 ni siquiera figuraba entre las 10 economías más importantes del mundo. No estamos hablando de hace 50 años, estamos hablando de hace 35. Y bueno, esa representación, que son más o menos 20 puntos del Producto Mundial, llamado China, lo ha de alguna manera trastocado todo, ¿no? Y aparece un escenario, y ahí lo tiro como disparador para tus primeras reflexiones, que es el conflicto del 28 de febrero, que concretamente es la irrupción, el ataque militar de Estados Unidos e Israel a Irán, que en este momento tiene como focos de incendio puntuales entre Irán y Estados Unidos, pero que claramente es Irán el que parece que va marcando los tiempos de la negociación a partir de un accidente geográfico que Irán lo sabe usar bien y también del aporte que Irán supo tener tecnológico de otros jugadores, ¿no? Eso es cierto, es un territorio en disputa. Es un territorio. Valga la redundancia. Y eso lo trastoca todo porque, y voy cerrando para que vos lo empieces a reflexionar, y fíjate cómo para mí tiene una tremenda correspondencia con Latinoamérica, porque creo que no hubiera vivido 28 de febrero sin 3 de enero. 3 de enero es la fecha, le decimos a nuestros televisualizadores, que Estados Unidos decide atacar Venezuela y secuestrar a su presidente, ¿no? Es decir, nos reaseguramos o rompemos una cadena de los petrodólares, que era lo que le preocupaba mucho, porque no se estaba ya transando en dólares entre Venezuela y China. Nos aseguramos esa provisión de energía y saltamos al oriente para ver si obturamos un poco más las fuentes de abastecimiento de la industria china. Esta es mi lectura general, pero eso se trastocó. Entonces me gustaría ver si compartís esta mirada y qué condicionamientos tiene. Mirá, desde ya compartimos la mirada. Estamos frente a una realidad inédita en el mundo, incluso yo diría en la historia, porque ha habido crisis internacionales, el surgimiento del Islam, la conquista de América, pero nunca tan rápido y tan sangriento como ahora. China en 1949 era el 2% del Producto Mundial. Y como vos bien dijiste, son el 20%. ¿Cómo pasaron del 2 al 20? Planes quinquenales. Simplemente planes quinquenales. Y Argentina solo pudo hacer 1,5, ¿no? Por el golpe de 55. Pero es una economía
planificada, es un país desarrollado, China. Rusia también es un país capitalista desarrollado, Rusia. Y después tenés este otro fenómeno, usaste la palabra obturar, que a mí me parece muy interesante, porque, bueno, tratan de obturar a Irán, tratan de obturar a China, tratan de hacer ese viejo cordón sanitario, que fue una idea de Clemenceau, porque era médico, de ponerle coto a lo que era la revolución bolchevique de 1917. El problema es que ahora vos te enfrentás con Irán, con China o con Rusia, que no son estados como Venezuela, que son estados civilización. Es decir, que vos le podés liquidar a toda la capa de dirigentes, pero va a venir otra después. Y si le volvés a liquidar, va a venir otra. Porque existen desde hace 3, 4 mil años, están ahí. Antes se llamaban partos, después persas, ahora iraníes. Y lo que se conoce poco de ese pueblo, de confesión chiita mayoritariamente, es que producen más ingenieros que ayatolas. Sí, que están mucho más adelantados. Sí, te hago en la ciencia. Un pequeño igual comentario que la cuestión al religiosa, respecto de lo que vos señalás. Eso sin duda. Ahora vos fíjate también, hay creo que fue un tuit, lo voy a revisar, y si no fue un tuit, fue en algún reportaje. Marine Le Pen, sí, cuando empieza a tomar distancia de el ataque militar norteamericano, que se despegó muy rápido Marine Le Pen, y también se despegó, hay que decir, Meloni, del ataque, eso por supuesto no, pero del ataque del 3 de enero, Marine Le Pen. Marine Le Pen dijo que era muy peligroso convalidar lo del 3 de enero, porque un día nos puede tocar a nosotros, básicamente eso dijo. Pero después dijo algo así como, ¿a quién se le ocurre atacar Irán, que tiene un mulá cada 300 habitantes? Es decir, también hay una corriente ideológica potentísima. Bueno, es la capilaridad que tiene el movimiento político. Claro. Estamos hablando de la líder de la extrema derecha francesa, ¿no? Sí, sí, sí. Posible presidenta de la Quinta República. Absolutamente, pero recordemos que todo el movimiento religioso iraní fue fomentado por los propios Estados Unidos y el Reino Unido en los años 50 contra el nacionalismo laico árabe de tipo de Mossadegh o del tipo de Nasser. Es decir, ahora también hay una cuestión en momento Meiri Shili de la cuestión donde se encuentran con el Frankenstein que han creado. Todo te vuelve, ¿no? Y todo te vuelve. Es decir, claro, en la historia se puede hacer de todo menos evitar las consecuencias. Jamás fue una creación de Israel para combatir a la OLP, ¿no? Bueno, sí, de alguna manera, para hacerle la interna, por así decirlo. ¿Para qué? Para evacuar la política. Porque si vos decís, listo, te gané, firmá acá, tratado de paz, y me voy detrás de mis fronteras, que era la guerra moderna, digamos, es decir, que ese momento de extrema violencia, pero para llegar a un resultado político, como dice Clausewitz, y lo dice clarito en De la Guerra, dice, la guerra la manejan los civiles, la maneja la esfera política. No, los milicos no tenemos nada que ver en esto. Nosotros nos dedicamos a ganar batallas, a perderlas, a ese tipo de cosas. Y sobre esa base, hoy nosotros asistimos al fenómeno de la guerra perpetua. Así que no hay paz, no hay fin. Hay un cese el fuego, pero los israelíes siguen atacando a los libaneses o a los palestinos. Hay un cese al fuego, pero Estados Unidos sigue atacando a Irán. Es decir, que el cese al fuego es prohibir tirar sobre tropas occidentales. Es decir, también hay un deterioro de la palabra diplomática. La prueba está, lo vimos con el presidente Milei en Brasilia el otro día, que no fue un papelón, fue una agresión. Cuidado, cuidado. Y a partir de ahí es donde nosotros nos enfrentamos a la evacuación de lo político y a llenarlo por la violencia. La violencia sin fin, la violencia como negocio. Y eso, la violencia real, simbólica, concreta, y eso es una mala noticia para la civilización, creo yo. Trajiste el tema de Milei y Brasil, que por supuesto forma parte de esta conversación que estamos sosteniendo, a una escala previa que va a desembocar en ese incidente, y es el siguiente. ¿Por qué hicimos esta reconfiguración del posicionamiento de Estados Unidos? Porque tal vez el fracaso de lo que aconteció a partir del 28 de febrero en Irán signifique o no un repliegue de Estados Unidos en su patio trasero. Totalmente. Es decir, ya no puedo ir a por China en los términos, digamos, de ir obturándole sus fuentes de abastecimiento, porque esos conflictos no se acomodan como nosotros los habíamos planificado. Me reagrupo y me reaseguro en Latinoamérica como proveedor de materias primas para un nuevo proceso tal vez de reindustrialización, veremos,
porque no podemos desconocer que Trump tiene un nacionalismo sui generis, si vos querés, con sus políticas arancelarias. Y eso implique, tal vez, va a depender mucho de las posiciones nacionales de nuestros dirigentes, bueno, que Argentina sea un territorio en disputa y que aún en el posmileísmo Estados Unidos decida sostener, si no tiene un aliado tan estrecho como está teniendo hoy, bueno, una política intervencionista, es decir, ya es un territorio que lo ocupamos, que lo ganamos, asegurémonos que tenemos el estrecho de Magallanes resuelto, todo el tema minero, energético, no soltemos esta presa que está hoy ganada, y que sea difícil librar una batalla emancipadora frente a ese proceso. Bueno, eso es claramente, tenés razón, la minería, los hidrocarburíferos, la agroexportación, las finanzas son los grandes pilares del régimen de Milei. El problema es que no sirve para todos los argentinos. No precisamente. Entonces, también hay una viabilidad política y social, a menos que, como decíamos antes de empezar la emisión, a menos que aceptemos una desigualdad permanente, una precariedad constante, y efectivamente mediante esta Pax Silica que inventaron los Estados Unidos, que no sé quién les inventa los eslogans, pero no es una buena idea, Pax Silica, porque remite a Pax Romana, sin duda pensaron que quedaba bien, pero no es así. El asunto es que con esta Pax Silica nosotros somos los proveedores seguros y confiables de las materias que necesitan para fabricar armamento de guerra. Entonces, uno de los botines importantes, no solo el petróleo de Hormuz o la expansión israelí, es el presupuesto de defensa de los Estados Unidos, con un ministro de defensa, Pete Hegseth, que quiere hacer análisis de testosterona a sus soldados. Caímos directamente en una película de Stanley Kubrick, no sé si te acordás de la bomba, tan dementes. Ahora, también ahí pusiste una pica en Flandes, porque más allá del personaje, que es francamente genera repulsa, ¿no? Sí. Me parece. El tipo era un columnista de la Fox. Sí, yo leí el libro que escribió. Bueno. El guerrero americano. Exacto. Estamos hablando del... No hagan eso como dicen ellos ahora, de la nueva denominación trumpista, ministro de guerra. Sí. Más allá del personaje, que puede ser un fusible, lo que no es un fusible es el presupuesto que está enviando, que no está aprobado, pero que está enviado, que es $1.200 billones. Sí. Es decir, un presupuesto de $950 millones, que era el presupuesto más grande de defensa que había en la Tierra. Hay que recordar que el segundo es China, $300 millones, y mucho más atrás Rusia. Sí. Entonces, 70 más o menos. Sí, más o menos, no llegaba a $100 millones. Que está sosteniendo una guerra contra la OTAN, sí. Rusia, ¿no? Básicamente. Entonces, quiero decir, esto me parece, por eso vuelvo otra vez, ¿no? Parece ser lo trascendente, lo que clava una viga. Está fenómeno. Estos personajes son circenses, disparatados. Sí. Ahora, los tipos siguen incrementando el presupuesto militar, porque yo creo que también... Bueno, entonces, ¿quién está atrás de esos personajes coloridos que a veces tenemos por ahí? Claro. ¿Cuál es el poder real hoy de los son los Estados poderes Unidos? Fácticos, ¿no? Bueno, pero el poder fáctico, además, no están funcionando del todo bien. Porque si vemos en la historia, en 1945, Estados Unidos tenía que alimentar más o menos a 8 o 10 millones de soldados en los 5 continentes, 3 veces por día, sacaba un barco mercante por día, un portaaviones por mes. Y hoy no lo vemos. Hoy el pedido de tregua de Trump a Irán es porque se le acabó el stock de misiles. ¿Sí? Vos no tenés más esa guerra industrial o ese país industrialista de Roosevelt, del New Deal, del estado de bienestar. Es decir, el sector financiero no sirve para ganar batallas. Bueno, tal vez hoy todo esto esté siendo reemplazado por los tecnofeudales, ¿no? Es decir, hay una nueva oligarquía de negocios. Pero vos tenés que mandar tropas en el terreno, y es lo que los yanquis no quieren. Bueno, ahí porque tienen por un más problema. Que le metas inteligencia artificial, por más que le metas chirimbolos electrónicos, si no desfilás en Teherán, no ganaste la guerra, tal como está pautada las cosas hoy. Sí. Y eso pareciera ser un escenario imposible, ¿no? Imposible, en términos, digamos, de víctimas militares que podría haber, un país de 90 millones de habitantes, con una geografía complejísima. Con una fuerte cultura, no es el primero, y no es el primer imperio que vence. Claro. Y además,
a Irán, que lo venimos diciendo en este programa, se le planteó una cuestión existencial, es decir, Sí. o esto o desaparecer. Bueno, Trump los amenazó con borrar una civilización, ¿no? Bueno, y Rusia y China saben perfectamente bien que los próximos son ellos. Así que prefieren pelear en esta primera línea de frente, Claro. si querés, en este territorio en disputa, Sí. antes que la disputa les llegue a ellos. Hablábamos fuera de cámara, algo que me interesa que por ahí podamos profundizar y vamos a usarlo como disparador, esta visita de Milei a San Pablo para respaldar a Bolsonaro hijo, donde el tipo, bueno, sale con los tapones de punta a insultar a Lula, y para muchos la lectura fue, él lo que busca es, bueno, yo soy el virrey de Trump, la máxima, Sí. el mascarón de proa del trumpismo en Latinoamérica. Me quiero quedar con eso y quiero agradarlo y quiero encantarlo, y como Trump está en una cruzada también contra Brasil por su alianza con China, le meto por ahí. Ahora vos me decías que después de los experimentos socialdemócratas fallidos, estamos hablando de Francia, ¿no? Sí. Por lo que estaba pasando probablemente con esta posibilidad de que el Frente Nacional, yo todavía le digo Frente Nacional. Sí, yo también. La extrema derecha. no le quiero cambiar No. porque ahora se cambiaron el nombre. Encuentro todo, ¿no? Nacional. Claro. se llama. Bueno, yo digo es Frente Nacional. La posibilidad de que el Frente Nacional de Le Pen acceda al Eliseo. Entonces vos me decías, mirá, después de las experiencias socialdemócratas fallidas vienen estos experimentos Y es lo que estamos de extrema constatando. derecha, Lo ¿no? vemos en Argentina, lo estamos viendo en Francia también. Bueno, lo vimos en Italia. En Francia todavía no. No, en Francia no, pareciera. pero todo se encamina a. Porque al haber sido marginados permanentemente, la extrema derecha hoy puede recibir todo ese descontento, contener ese descontento y conducirlo, por supuesto, sobre falsas bases. La culpa es de los inmigrantes, hay demasiados inmigrantes en las universidades francesas, la delincuencia es culpa de los inmigrantes, es decir, un montón de cuestiones que tratan de transformar la cuestión social en una cuestión racial. Y allí donde el poder político debería tratar el problema social, el poder lo va a tratar de modo étnico. Pero el problema que hay es que esos morochitos o esos árabes ya son tercera o cuarta generación de franceses. Ya son franceses, aunque sean de otro color o de otra religión. Entonces lo que se marca ahí es que el blanco, desclasado, pobre, que vive en las mismas condiciones de precariedad que el vecino, que es árabe, y su reflejo nacionalista va a ser el voto a Le Pen. Sí, A eso joderlos, claro, es el voto antisistema, antipartidos, cuando en realidad es a favor de un sistema, es a favor de un partido. El equivalente del Círculo Rojo francés ya dijo que, bueno, un gobierno de Le Pen, ¿por qué no? Claro, siempre prefieren a Hitler antes que al Frente Popular. Plutôt Hitler que le Front Populaire, se decía en los años 30. Pero es cierto que esa configuración de extrema derecha no va a dejar, no va a tener piedad. Y las campañas estructuradas en torno a los algoritmos hacen que los mensajes más extremos sean los que más se repitan. No es una fatalidad, es una decisión, pero hace que uno ponga que bello es vivir y tenga pocas interacciones. Ahora uno pone hay que matar a todos los gordos y entonces van a salir todos los gordos a protestar, todos los antigordos a apoyar, y eso va a generar más ruido y más monetización. Es decir, estamos generando una caída del debate político y dar respuestas técnicas a problemas sociales, y eso es, o económicos, y eso es ya rayano, digamos, con la barbarie. Hablábamos también del tema de Milei en San Pablo. Por supuesto que es la intromisión en asuntos internos de otro país, pero uno lee acá los diarios en Argentina y dice otro papelón de Milei. No, no es un papelón, es un acto de agresión. Es una agresión de la Argentina contra Brasil. Y cuidado, así lo van a tomar los brasileños, no solo porque ya pidieron que vaya el embajador en consultas, con lo cual nuestro nivel de relaciones ahora es encargado de negocios, sino porque Brasil lo que nos vende perfectamente lo puede vender a otro lado. Tiene los BRICS, se da vuelta y tiene lugar para sus productos. Porque Milei habla mucho de liberalismo y de fronteras abiertas, pero le entran productos brasileños y entran productos chinos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si no, Brasil irá a hacer negocios a otro lado. Es por eso que quisiera recordar una frase de Alejandro Dolina,
si usted no está acostumbrado a pensar, no piense, ¿no? En el caso de Milei, si usted no está acostumbrado a hacer diplomacia, no haga diplomacia. Porque justamente es un campo de lo no dicho, de lo sugerido. Sí. Un diplomático jamás dice que no, pero tampoco dice que sí. Claro. Y entonces vos caminás sobre realidades. Entonces poner a este tipo ahí es como dijo Lula ahí el otro ayer, dijo, Sí, ¿qué es ese cara? El cara. ¿Quién es ese tipo? Porque Sí. cara es ese tipo, pero... despectivamente. Despectivamente. ¿No? O menino, ¿no? No es menino, ¿quién es el pibe ese? El cara. Pero ahí, Eric, lo que me parece que también está pasando de alguna manera, es que no es que Milei piense, Milei está libretado. Es más, está tan libretado que si vos te fijás bien lo de San Pablo, la agresión del otro día, él leía. Es decir, él está libretado. Es decir, acá es... Yo cumplo... A ver, vos creés, y es una pregunta afirmativa, pero pregunta al fin, que la salida, como creo que primer acto de gobierno de Milei, la salida de los BRICS es algo que él la piensa en términos geoestratégicos o la profundidad que tenía, o dice, no, mirá, sacá a la Argentina de ahí, nosotros tenemos que, ustedes tienen que reconcentrarse en Estados Unidos y déjense de alianzas raras con estos países periféricos, tercermundistas. Pensé que está China, y Irán y por supuesto, Rusia, ¿no? Pero no necesitamos de los Estados Unidos, basta con nuestra oligarquía local, que es la que efectivamente le guiona las cosas. Por ejemplo, ahora vino Cristalina Georgieva del Fondo Monetario y el Fondo Monetario nos manda. No, el Fondo Monetario no nos manda. Es la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos la que está mandando, con sus socios financieros locales. Pero ya dependemos del FMI. No, mucha gente cree que el FMI es un lugar de personas despiadadas que saben muchísima economía. Y en realidad es lo contrario. Es gente muy simpática que no entiende nada. De hecho, los estudiantes más aventajados en las mejores universidades norteamericanas no van al fondo, van a otros lados. Entonces tienen un plantel más o menos regularón, pongamos un lituano a estudiar Argentina, porque total tenemos que decir lo mismo en todos lados. El rol del Fondo Monetario también se ha derivado mucho y le estamos dando demasiado peso, que esconde por último las relaciones de poder reales. Sí, es el tesoro de Estados Unidos. Que es el tesoro de Estados Unidos y la oligarquía local, los 20 grandes empresas que han ganado con Milei, que si les vas mal en un rubro, bueno, pues invierten en otro, etcétera, pero que para ellos la Argentina o el futuro o un proyecto... Sí, a mí, que además te digo, porque es el escenario internacional claramente, es una visita la de Georgieva con unas paradojas interesantes. La mina viene y recomienda comprar reservas, que es lógico porque es la garantía de repago. Por eso, no es que no, porque bueno, no, o sea, comprar reservas me tengo que pagar, ¿no? Una recomendación clara en esa dirección. Ahora vos fíjate que durante su visita, el primer día que el Banco Central deja de comprar reservas es con Georgieva aquí. Y segundo, sube el riesgo país. Es decir, vos fíjate, no, digo, las inconsistencias que también está teniendo el modelo en ese sentido. Pero no importa. No importa que tenga inconsistencias el modelo. No importa el funcionamiento libertario, este fascismo berreta y cipayo que nos toca, es yo hago las cosas no pese a que estén prohibidas, las hago porque están prohibidas. No las hago pese a las consecuencias que pueden tener, las hago por las consecuencias. Entonces nosotros seguimos considerando, digo la oposición o mucha gente, sigue considerando que este es un gobierno como el de Alfonsino, como el de la Rúa. No. Esta es la condensación de lo que fue la dictadura más los 90, más el gobierno de Macri. Esto es condensado, lo que hay, y sin nadie enfrente. Y eso es a veces lo desesperante del asunto. Sí, frustrante, ¿no? Frustrante. Y a propósito de eso, porque también lo hablábamos en la previa del programa, y apelo a tu condición de sociólogo, yo te decía los riesgos de que la Argentina se peruanice, ¿no? Es decir, según datos de Naciones Unidas, no de cualquier consultora privada, 50% de los hogares peruanos no tienen heladera. Vos mirás los números macros de la economía peruana y decís, la puta, qué lindo país, qué interesante, baja inflación, estabilidad monetaria, balanza comercial favorable. Ahora, los problemas de distribución del ingreso son terribles en el Perú. Y la sociedad observa cómo un establishment de negocios cambia políticos a piacere. Listo, firmame los papeles que necesito, ahora vas en cana, ya está.
Son el gobierno escribanía. Incluso te digo más, sin distinción ideológica, porque Kuczynski, que era un claro tipo de la derecha del mercado, terminó en Cana. Ni hablar de Ollantumala o del profe Castillo. Entonces, digo... Bueno, pero la gran gloria de Perú es que siempre es el mismo presidente del Banco Central. Claro. Que es el verdadero mandamás del Perú. Bueno, ¿no? entonces, si hay 10 presidentes en 9 años y siempre es el mismo presidente del Banco Central, preguntémonos dónde está realmente el poder. Bueno. Ahora bien, un poquito desde la sociología que vos evocaste. La Argentina es un país más o menos estructuralmente, culturalmente, con fuertes valores igualitarios. Sí, de clases medias, ¿no? Pero incluso antes de la oleada inmigratoria. Sí. Tenía la estructura familiar, es papá, mamá, hijitos. Estructura familiar que nos viene del Imperio Romano, etcétera, e igualdad frente a la herencia, que vos no tenés en el Reino Unido, que no tenés en Estados Unidos tampoco, por ejemplo. Y después estas oleadas migratorias, esa mezcla. ¿Por qué no hay afrodescendientes en Argentina? Nos preguntaron. Y bueno, porque nos mezclamos, somos así. ¿Qué le vamos a hacer? Sí. No saben ni de Chocolate Ballet ni de Oscar Alemán, pero el esfuerzo que hacen los libertarios, para mí, la gran idea de ellos es instalar la idea de desigualdad en Argentina, naturalizar la desigualdad, que va en contra de la generación del 80, con la que tenemos tanto que discutir, pero era el delantal blanco, Sarmiento, la educación pública. Te cambio esa derecha por la actual. No, pero con un nivel, con un sentido de Estado. Absolutamente, sentido de Estado, sentido de construir un país, incluso bajo la férula de Gran Bretaña. Después, en los años 30, mi hijo el doctor, ¿no? Entonces yo no era nadie, pero mi hijo podía ser doctor. La educación era el ascensor social, era el modo de ascenso social. En cambio que hoy es la herencia de papá. Exacto. Y se ha hecho esta bendita revolución, decida el contraalmirante no sé cuánto, para que el hijo de barrendero siga siendo hijo de para que el barrendero tenga el hijo de barrendero. Sí. Y eso era el golpe del 55. Sí. Entonces, hay una pulsión de igualdad fuerte, lo vimos con las Malvinas, por ejemplo, con el glorioso trapo de las Malvinas, y frente a eso está este discurso de la desigualdad. Modernidad, antimodernidad, territorio en disputa. Territorio en disputa. Mira, casi te diría que me lo había cerrado vos el programa, pero te dejo la última y son varias en una. A ver cómo podríamos sintetizarlo. Tocaste el tema Malvinas, la bandera del glorioso partido contra Inglaterra, que creo personalmente que ahí nos dimos por satisfechos. Se lo dije a un... Ya tengo que cumplir las promesas. Se lo dije a unos amigos el jueves, creo. El partido fue el miércoles. El jueves le dije... Sí, o viernes, no, perdón, sábado. O sea, ya habían transcurrido 3 días y faltaba 24 horas para el final. Y le dije, ¿no sentís que bajó nuestra expectativa? Como que estamos... ¿Se puede entrar en la Copa? Sí, mejor. Pero estamos contentos. No, ya está, bueno, ya está. Y ahí aflora, viste, lo dice Tiempo Argentino en su portada del domingo pasado, aflora un nuevo nacionalismo, aparece algo de la pertenencia. Entonces, acá viene la cuestión. Hablamos de qué peligros hay para que nos volvamos Perú porque fuimos perdiendo memoria histórica. Pero aparece algo como lo del partido contra Inglaterra y las Malvinas y se genera un foco de unidad potente y da la impresión que frente a un entreguismo desenfrenado de estos libertarios, bueno, como dicen los españoles, el que tuvo retuvo, ¿no? Y retenemos esa idea de fuimos una sociedad de clases medias, fuimos una sociedad con integración social, tenemos un país que reclama un territorio, no lo queremos perder. Digo, ¿es una tabla de agarrarnos de algo? Estamos a punto de inventar el peronismo. Imagínate todas esas vos ves masas, eso, ves recreando ese escenario. Vos podés contener y conducir, pero hay que contener, es decir, hay que dar respuestas, hay que conducir, hay que pelearse. No vamos a volver al gobierno haciendo sonrisitas fáciles al establishment. Abandonemos esa socialdemocracia que nos trajo el experimento libertario. Claro, todos están enamorados de Madmani, el intendente de Nueva York, pero Madmani se peleó con las inmobiliarias, Madmani está abriendo supermercados públicos. Acabo de leerlo hoy. 5 supermercados públicos con 30%
de descuento. ¿Qué candidato de la ciudad está peleado Sí. con las inmobiliarias? Bueno, buen punto. Acá en Buenos Buen Aires. punto. ¿eh? Me lo dijo un Hay que amigo. pelearse. Me dijo, che, elegí un enemigo de esos, ¿eh? No, pero es lo Y- que hizo Milei con nosotros. Claro. Nos eligió de enemigos y era lo que hacían Perón y Evita con la oligarquía. claro. Pero si nosotros no tenemos enemigos, entonces no tenemos vocación de poder y somos un club social. Puede que sea eso. Ahora, si efectivamente hay una vocación de poder, si hay un lugar de personas que, como decía Renan, tienen una conciencia de haber vivido grandes cosas en el pasado y el deseo de vivir grandes cosas en el futuro, esa comunidad de espíritu se llama nación. No tiene que ver con la raza, con la etnia. De hecho, nosotros decimos un argentino nace donde quiere, cuando vemos a chicos ugandeses bailando maravillosamente con la camiseta de la selección. En Bangladesh hay más hinchas de Argentina que argentinos en Argentina. Digo, este es el soft power, ¿no? Ese poder Sí, que el soft power. se indignan porque vienen estudiantes extranjeros a nuestras universidades. Tendría que haber más. Es decir, nosotros podemos salir al mundo, podemos existir como una nación, pero tenemos que tener la voluntad de existir. Y Exactamente. si no tenemos esa voluntad de existir, Ese es el entonces punto. Voluntad de existir. seremos lágrimas en la lluvia. Eric, gracias por visitarnos en Territorio en Disputa, ¿eh? Muchísimas gracias. gracias. Chau, hasta la semana que viene.